Bienvenido a los libros de Jorian. Bienvenido a los libros de Jorian. Capítulo 10. Nosotros somos la muerte. Albarracín, día 2 después del Hun, 4:18 horas. Los cazadores, visiblemente agotados, dieron con sus huesos en el suelo, dejando escapar exclamaciones de dolor. Sus miembros atenazados no les permitían, ahora que todo había pasado, realizar un esfuerzo más. A través de la ventana se adivinaba que pronto llegaría el alba. Era ese momento en que el frío de la noche se recrudece antes de dar la bienvenida a los primeros rayos de sol que calentarían la tierra y lo harían retroceder como retroceden las ratas ante la luz. Ya se adivinaban los primeros rayos de luz, allá, en el horizonte irregular, recortado por montes y montañas. Estos debían estar a punto de realizar sus primeros tímidos avances. Era la hora en que, advirtiendo que el astrosol estaba a punto de hacer su aparición sobre el gran escenario del mundo, comienza a escucharse el alegre cantar de los pájaros, el momento de la celebración de la creación, el momento en que todas las religiones de todos los tiempos a su manera han dado gracias por la llegada de un nuevo día, el momento en que el siniestro brillo de aquella luna malvada desaparecería, quizá para siempre, tras lo que, quizá, todo no hubiera sido más que una pesadilla o una extraña anomalía. El silencio llenaba por completo la habitación. Susana, catatónica, hecha un ovillo en el suelo, olvidada de sí misma y olvidada por los demás, parecía ajena a todo lo que ocurría en el mundo. Raquel, vencida en el suelo, incapaz de parar de sollozar, aunque quedamente era abrazada por un todavía tembloroso Carlos, que momentos antes había perdido el control de su propio cuerpo hasta puntos desconocidos. Sus manos todavía temblaban con violencia, mientras un rictus de dolor le hacía arquear la espalda a causa de la tensión y del esfuerzo realizados momentos antes. No era un héroe, eso él lo sabía, pero, imbuido en una ahora absurda creencia occidental sobre la seguridad y la protección, siempre había creído que nada realmente malo podría ocurrirle. No sería asesinado, no moriría en un accidente, tampoco lo mataría ninguna enfermedad, y con suerte, si la ciencia fuera lo suficientemente rápida en sus estudios, podría incluso vivir para siempre. Toda una creencia infantil de la que ahora despertaba, y por primera vez en su vida se dio cuenta de que la muerte podría llegar en cualquier momento, que sin duda llegará, y que el tiempo que tardará en morir dependería en gran medida de las decisiones que tomara de su fortaleza, valor o cobardía, pero no se sentía lo bastante fuerte, ni lo bastante valiente ni cobarde, ni inteligente como para sobrevivir. Se sentía a merced del destino, como lo hace una hoja a merced de los caprichos del viento. José Vicente miraba al techo, aparentemente abstraído, sumido en el oscuro pozo de su yo más íntimo. Significara eso lo que significara en un sujeto considerado por todos como altamente peligroso y apodado el demente, porque había protagonizado sucesos
como clavarle un tenedor en la pierna a un cuñado suyo en una discusión en la mesa, o romper un ladrillo en la cabeza de otro chico tras una pelea, cuando aquel ya estaba vencido, en el suelo y quieto. Más o menos, todos habían alcanzado la convicción de que para que el demente no estallara, valía la pena llevarse bien con él e incluso darle la razón en determinadas cosas en las que no se cree, haciéndole vivir una especie de falsa realidad en la que realmente no conocía los verdaderos pensamientos de los demás y caminaba por el mundo, cada día más crecido, como alguien que suele tener la razón en todo. Antonio no quitaba el ojo de encima a Aitor, que parecía pretender haberle perdonado la vida. Más te valdría haberme matado, parecía decir su dura mirada. Parecía como si con ese gesto hubiera querido señalar el crimen que tiempo atrás había cometido su bisabuelo. Trataba de calmarse. Aitor solo quería mortificarle, y lo peor de todo es que lo estaba consiguiendo. Debía ser más listo que eso, más listo que él. Pero no conseguía dejar de clavar su mirada de odio en él. Si las miradas pudieran matar, aquel infeliz estaría ardiendo en el infierno. Ajeno a todo esto, Aitor no le dedicó más que una sonrisa y una fugaz mirada de desdén. Había cosas más importantes en que pensar. Para empezar, el idiota de Sebastián, con su incompetencia, suponía una amenaza para todos ellos. Quedaba por ver cuál era la magnitud de un nuevo evento que ha roto todas las reglas de la realidad. Quizá todo aquello no fuera más que un sueño. Quizá fuera real, pero tuviera una explicación a nivel cuántico. Pero fuera como fuera, sería necesario que alguien organizara el desconcierto para conseguir sobrevivir como grupo. Bernardo y Paco, apoyada la espalda en la pared, en el suelo, uno junto al otro, aún con manos temblorosas y cerradas firmemente sobre sus armas, parecían esperar a que de un momento a otro la hueste de cadáveres de la habitación comenzaran a levantarse y a reptar hacia ellos. El nauseabundo hedor era irrespirable. Carne en putrefacción, tejidos deshechos por todas partes, mortajas hechas jirones, masa encefálica por las paredes, grumos de sangre gangrenada, restos de dientes y huesos astillados, dedos amputados, una esfera ocular aplastada, pisoteada, justo delante de ellos. Apenas si eran capaces de contener el vómito, pero nadie parecía querer abandonar aquel lugar, que en ese momento representaba la seguridad y quizás su única oportunidad de un descanso, quién sabe si momentáneo. La mirada de Antonio abandonó por fin a aquel demonio y se dirigió lentamente a la ventana. Si tan solo alguien la abriera. Pero él no sentía fuerza ni ánimo de hacerlo. Estaba vencido, arrojado sobre el suelo, como un trapo, junto a los restos de su amigo Julián. De pronto le asaltó aquella sublime escena de dolor y desesperación, cómo el pobre Julián había caído, qué debió sentir al descubrir lo que ahora todos adivinaban, cuán profundo debió ser su dolor para abandonarse a sí mismo de aquella manera, o si realmente no se había abandonado a la muerte, quizá le sobrevino por sorpresa, quizá no había deseado morir, quizá, abrumado por el dolor, no fuera consciente de la realidad tan solo por un instante, el suficiente como para ser asaltado tan salvajemente. Su mirada se había tornado ahora hacia la ventana, esperando con impaciencia una luz que llenara la habitación de esperanza, o al menos de cierto optimismo, pero ésta no llegaba. Los pájaros no acudían a anunciar el nuevo día. Todo seguía igual, de forma intolerablemente interminable. «Raquel», rompió el silencio José Vicente, que parecía volver en sí de entre sus divagaciones.
y la emisión de ese sonido fue como un estruendoso trueno que hizo a todos ser conscientes del absoluto silencio que había reinado hasta entonces, sobresaltándolos y volviéndose a mirarle como un mecanismo activado por un resorte. «Raquel», insistió éste, mientras ella se enjugaba las lágrimas sin responder. «¿Qué fue del crío?» «El maldito niño muerto», exclamó impaciente ante la interrogativa mirada de ella, pero parecía fuera de sí. «Escuché el programa. Raquel, ¿qué ha pasado con el crío? ¿Dónde está?» «¿Y qué más da?», acertó ella a responder. «Ese niño tiene la culpa de todo, estoy seguro». «¿Por qué dices eso?», quiso saber Aitor, que parecía haber tomado un gran interés en esta idea. «Ya sabes, porque apareció con el cometa y después todo se fue a la mierda», respondió él. «Fue lo que dijo», añadió Carlos casi en un susurro. «Ha llegado la hora final. Fue como una maldición». «Sí, eso es», añadió José Vicente, visiblemente excitado. «Eso es lo que quería decir. Solo tenemos que encontrarlo y acabar con él». Tras un momento de silencio que pareció eterno, y justo antes de que Raquel fuera a protestar, intervino Aitor. «Eso tiene sentido». De pronto, cierta conmoción en el ambiente. En mayor o menor grado todos se habían revuelto. Habían sido pronunciadas unas palabras que nadie quería escuchar. Nadie parecía tener ánimo para emprender nada. Esperaban al maldito sol que no quería salir. La sola idea de levantarse y volver a emprender la acción era intolerable, inaceptable, pero el resto se miraban unos a otros. Había que ver quién de todos contradiría sus palabras. «Eso es una estupidez», dijo por fin Raquel. «¿Una estupidez?», repitió Aitor. «Sí. ¿Ahora vais a salir a cazar a un niño?» «Cuidado», advirtió Aitor. «Somos amigos, estamos en el mismo equipo». «Aitor, no hagas ninguna estupidez. Vendrá la policía y ellos dirán: no te equivoques». Trataba ella de hacerle entrar en razón. «No te equivoques tú», articuló lentamente Aitor mientras se incorporaba, y sus palabras eran tan conscientes y parecían tan premeditadas que ella no pudo evitar un escalofrío. «No», siguió ella. Carlos presionaba con su mano su brazo en señal de advertencia, pero no pudo retenerla. «Aún tenemos la radio y somos periodistas. Tú haz tu trabajo, cazador. Nosotros haremos el nuestro». Como única respuesta, Aitor se incorporó y, llevándose la escopeta a la cara, disparó sobre el aparato de radio. «La radio queda clausurada. Estamos en guerra. Cualquier intento de comunicación con el exterior será considerado como un crimen de guerra». José Vicente estalló en un grito jubiloso. «¡Vamos a buscar al maldito niño muerto!». Diciendo esto, se encaminó hacia la puerta y bajo el umbral esperó mirando significativamente al resto de cazadores. Uno a uno se incorporaron y acudieron junto a él, todos menos Antonio, que con gesto grave miraba al vacío. «¿Sabes lo que te conviene, Antonio?», advirtió Aitor. «Estamos en guerra, y si eliges mal tu bando, morirás». Antonio se incorporó, pero no se dirigió al grupo. Parecía indeciso, confuso. Miraba hacia la puerta y luego hacia la ventana. «¿Es que nadie más puede olerlo? ¡Es la muerte! ¡La muerte!», exclamó desesperadamente. «¿Nadie abrirá la ventana? ¿A nadie le importa ese olor a muerte?». «No, Antonio», dijo Aitor. «Solo te importa a ti. Vives obsesionado con ese olor a muerte. Los demás hacemos cosas al respecto». Extendió la mano hacia Antonio. «Ven conmigo y deja de temerla, pues a partir de ahora, nosotros somos la muerte». A lo que de nuevo José Vicente estalló jubiloso, visiblemente excitado. Un último titubeo, una última vacilación, una última mirada a Susana, completamente alienada, a Raquel, que le contemplaba implorante,
y a Carlos, que evitaba mirarle. Una última mirada a la maldita ventana, al suelo, a las mortajas y un último pensamiento antes de abandonar para siempre aquella vida. Su papel de presa para convertirse en un auténtico cazador, pues nosotros somos la muerte. Pero antes voy a abrir la maldita ventana, murmuró apenas imperceptiblemente entre dientes. Sin embargo, cuando su mano encontró el mecanismo para abrirla, esta fue retirada como herida por un rayo y apenas fue capaz de articular palabras. Mierda, acertó a decir. ¿Qué ocurre?, quiso saber tímidamente Paco. Todos parecían intrigados. Todos tenían la terrible sospecha de que algo horrible estaba a punto de ocurrir, y quizá en realidad nadie quisiera saber de qué se trataba. Es él, el niño muerto. Está ahí, dijo con la respiración tan agitada que apenas podía respirar. Y me mira. Estás escuchando una obra artística original. Todo lo que puedes oír aquí son historias que he creado yo, o en su caso, he traducido yo, y desde luego he dramatizado yo. Toda mi obra, aquí expuesta, está protegida por los derechos de autor. ¿Quieres disfrutarla? Escúchala aquí, o en mi página web. ¿Quieres difundirla? Divulga los enlaces de iVoox, de YouTube, o de mi página web, o de donde sea. Ayuda a este escritor indie, sin medios, a divulgar su obra. Y recuerda que todo mi trabajo, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo, lo he producido yo solo. Apóyame.